El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles de la mejor carta de presentación de los hombres y las mujeres de Dios. Mucha gente hoy en día busca la manera de ser lo mejor presentado, lo mejor recibido, lo mejor aceptado. Y los hijos de Dios no son la excepción a esto. El pueblo de Dios no es la excepción. Los siervos de Dios no son la excepción a esto. Buscamos estar al día como va el mundo, en las redes sociales, en la forma en cómo nos presentamos en público, en cómo nos presentamos ante la gente, pero ante todo cómo presentamos a Dios. ¿Y cuál es la mejor carta de presentación que podemos saber que tiene un hijo de Dios, un siervo de Dios, que realmente podemos decir, realmente proviene de Dios o realmente está haciendo como Dios quiere que se hagan las cosas? El Señor dijo lo siguiente, y esto es contundente para saber quién se está presentando realmente como alguien que viene de parte de Dios, como alguien que realmente está haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Y dijo el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. La gente trata de presentarse a través de sus dones, a través de sus talentos, lo que llamamos en argot cristiano a través de la unción. Y lamentablemente el morbo también está presente allí. Quieren espectáculo, quieren sensacionalismo, sin importar si la verdad está fluyendo o no en sus palabras y en sus acciones. Y es que al igual que a lo malo, esta gente que lo hace de la forma incorrecta tiene su fuerza, tiene su libertad de hacerlo, porque hay gente con corazones lastimados o dañados que buscan quien les hable sobre venganza, quien les hable sobre odio, quien les hable sobre rencor, quien les alimente estas cosas de las que todavía son prisioneros, de las que todavía los mantienen bajo maldición. Y así les hablen de Dios, utilicen la palabra de Dios. Cuando les hablan referente a esto, dicen amén, son aceptados, porque tocan cosas que están en su corazón, a las cuales se sienten afines en medio de sus prisiones espirituales, en sus prisiones del alma, de su corazón. Y por ejemplo, si alguien ha sido muy lastimado y todavía no ha perdonado, y todavía no ha sido sano, libre de esas cosas, cuando escucha a alguien que habla de Dios, pero que habla de una manera de venganza, de una manera con odio, de una manera de ser despectivo con la gente, amén, le gusta recibir esa palabra y le gusta creer que Dios está interesado en que prediquen de odio y siembren el odio en los corazones antes que el amor. Pero el Señor fue muy claro y dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y cuando nosotros empezamos a escuchar, a darnos cuenta, quien por más que tenga una Biblia, por más que hable de Dios, por más que diga conocer de Dios, pero lo que hace es estar sembrando odios, rencores, lo que hace estar sembrando es veneno en los corazones, utilizando la Biblia o el nombre de Dios para esto, pues tenemos que darnos cuenta que puede hablar de Dios, que puede tener una Biblia, que puede decir que se congrega en algún lugar, pero que definitivamente no tiene a Dios en su corazón. No es un verdadero discípulo del Señor. No está haciendo las cosas como Dios realmente mandó hacerlas. ¿Cuánto daño se hace hoy en día?
¿Cuánto daño se hace a la gente hoy en día? Tristemente, algunos utilizan el tiempo, el valioso tiempo de estar con una persona y hablarle del amor de Dios, y terminan hablándole de odio, de rencor, sacando el tiempo para hablarle mal de una persona, de otra. Y tristemente al final te dicen: Dios te bendiga, después de haberte inyectado veneno en lugar de amor. Porque es lo que sembraron en sus corazones, es lo que hay en ellos, es lo que les transmitieron, es lo que heredaron de unos padres espirituales, sea de la iglesia que sea, de la religión que sea, que en sus corazones escucharon hablar de Dios, pero no conocen a Dios. Hay mucha gente que le pasa algo de lo que dice la palabra de Dios referente a Job. Job, después de una prueba grande, es que dice que ahora sí conoce a Dios. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay gente que lleva toda una vida escuchando de Dios. Hay gente que lleva toda una vida yendo a la iglesia X o a la iglesia Y. Pero son murmuradores, son malgeniados, son vengativos, son chismosos. Son de todo menos de hablar realmente de lo que es el verdadero amor de Dios. Gente que parecen cazafantasmas, buscando nomás los errores, los defectos en las demás personas para estarlos criticando, para estarlos señalando, para estarlos juzgando, para estarlos condenando. Gente que pareciera que la maldad que hay en sus corazones, no importa que su boca pronuncie a Dios, pero en sus corazones hay maldad. Y utilizan el nombre de Dios como pretexto, como excusa para ser aceptados, para ser recibidos ante las personas. Y cuando ya tienen la atención de las personas, entonces les traspasan del veneno que ellos tienen. Los contaminan con el veneno que ellos tienen. Qué triste ver que una persona utiliza el tiempo, utiliza la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la manipula enceguecido por sus odios, por sus rencores, por todo lo malo que le han sembrado, para solamente buscar y descontextualizar textos de la palabra de Dios, para vivir juzgando, condenando, señalando. Gente que son expertos en manipular la palabra, son hábiles para aprenderse citas bíblicas, partes de la palabra descontextualizadas para ver cómo condenan. Entonces ven a una mujer en minifalda y en lugar de hablarle el amor de Dios, buscan cómo condenarla. Y como pretexto dicen que van a hablarle del amor de Dios, pero terminan mandando a la persona para el infierno. Atrevidos, osados, usurpando el lugar de Dios, que es el que decide quién se salva y quién se condena. Entonces, gente que ven a alguien haciendo algo que a ellos les parece incorrecto, de una vez buscan el texto para ver cómo lo condenan, para ver cómo lo critican, para ver cómo lo juzgan, para ver cómo lo escarnecen. Gente que se reúne con otros que supuestamente también son cristianos, o que supuestamente también tienen temor de Dios, o que supuestamente también conocen a Dios, o que supuestamente también van a una iglesia y llevan años yendo, solamente para juzgar a la hija del vecino, a la hija de la hermana fulana, al fulano de tal, al pastor, al sacerdote, a fulano y a sutano y a menganejo. Buscan, es como alimentar esos malos sentimientos que los dominan. Y es que alguien diría: pero ¿cómo es posible, pastor, que si la gente tiene una Biblia y va a una iglesia sea así? Claro, es que una persona vaya a una iglesia y que tenga una Biblia no le asegura de que sea un buen hijo de Dios o de que esté haciendo las cosas correctamente, como Dios las manda. La Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, el Señor Jesús llegó a la tierra en un tiempo donde se hablaba de Dios, pero se hablaba bajo la religión, bajo el legalismo y bajo la manipulación de los líderes religiosos del momento, que utilizaban las escrituras era para apedrear a las personas que para ellos estaban en pecado, para juzgarlos, para expulsarlos. Mejor dicho, era como lo que dirían por ahí popularmente una cacería de brujas. En vez de estar ministrando el amor de Dios, ministrando misericordia, perdón, ayuda, estar ministrando ese evangelio que no hace excepción de personas, que el Señor se sentaba con prostitutas y ladrones y compartía la palabra. Hoy en día no, hoy en día la gente es sectorizada.
Hoy en día la gente busca es como condenar, señalar porque se sienten que van a una iglesia que tiene una Biblia, algunos que porque tienen un cargo, porque les dieron privilegios, ya se sienten los más santos, los más autorizados para estar decidiendo quién es bueno y quién es malo. El Señor no nos mandó a determinar quién es bueno y quién es malo, eso lo decide Dios. El Señor nos mandó fue a predicar la palabra. Si el Espíritu Santo nos va a dar un consejo para alguien, nos va a revelar la palabra. Si el Espíritu Santo a través de nosotros va a exhortar a alguien con amor, lo va a hacer Él, no nuestras ideas, no lo que vimos y no se nos ocurrió. Entonces en los tiempos del Señor Jesús habían esos hipócritas fariseos que utilizaban la escritura y se escondían detrás de unas ropas que los distinguían como sacerdotes o líderes religiosos ante el pueblo, para condenar, para señalar, para juzgar, para buscar a la gente solo por el dinero, mas no por la necesidad espiritual que realmente tenían. Porque la mejor carta de presentación de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, es el amor, lo dijo el Señor Jesucristo. Si no hay amor no hay nada, lo dice en 1 Corintios 13, usted puede entregar su cuerpo para ser quemado, pero si usted está haciendo buenas obras, como hacen muchos, ¿no? Le hacen un favor a alguien para después creerse en que tienen el derecho de manipularlos, de condenarlos, de señalarlos, de mandarles la vida, de gobernarles la vida. Y hay otros todavía más descarados que esto. Hay otros todavía que les hacen el favor y quieren manipular a la gente, porque creen que la gente es ignorante, porque creen que la gente no tiene el Espíritu de Dios que les dé discernimiento, porque creen que la gente no conoce mucho de escrituras. Entonces vienen a hablarles en el nombre del Señor, a meterles miedo, a meterles terrorismo espiritual. Que si usted no me bendice, que si usted no me ayuda, que si usted no me hace este favor, entonces le viene esta maldición, le va a pasar esto, que si usted no me siembra, que si usted no me colabora, entonces le van a caer las 1000 maldiciones de yo no sé quién y de yo no sé qué más, y que la Biblia esto y que la Biblia aquello. Qué tremendo error, qué tremendo pecado delante de Dios. Que aquellos que les cuesta dar amor y que solo dan manipulación, jueguen así, con la necesidad, con la inocencia en otros casos, con la vida espiritual de las personas. Es el amor. A nosotros se nos demandó amar. El Señor dijo, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y es importante que entendamos esto. ¿Cuántos por ahí santurrones, escondidos detrás de una Biblia grande, una Biblia pequeña, escondidos de una forma particular de vestir? A veces hasta adoptan un tono de voz, adoptan una serie de palabras ya grabadas como frases célebres con las que entran, con las que abordan a la gente, para hacerse creer que son más espirituales ante la gente. ¿Sí? ¿Cuántos adivinos espirituales hay por ahí? Hablando en el nombre del Señor y tratando de adivinarle algo a la gente, a ver en qué le dan, en qué le pegan, para que la gente diga así y de ahí poderlos manipular. El amor de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo. Él está a la distancia de una oración, de una disposición verdadera al corazón. ¿Quieres saber quién realmente es un hombre, una mujer de Dios? ¿Un líder establecido por Dios para guiar su pueblo en esta tierra? Mira cómo hace realmente las cosas. Mira su intención. Mira su actitud. Mira sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del amor es paciencia, paz, gozo, benignidad, amor, templanza. Sobre tales cosas no hay ley, dice la palabra. Entonces, hoy quiero decirte, con todo el corazón, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos o es un siervo aprobado por Dios. Pero porque ellos tienen fuerza, porque ellos avanzan, porque ellos crecen. Lo mismo que pasa en algunos países, sobre todo latinos, con la mala política, con la corrupción en la politiquería, en la mala política. Porque el pueblo ignora la Constitución, ignora las leyes, porque el pueblo es perezoso, porque el pueblo no le gusta prepararse, no le gusta enterarse de lo que tiene derecho. Y entonces cualquier cosa la aprueban, porque el pueblo a veces también es sinvergüenza y los alcahuetea. Y votan a cambio de un mercadito, votan a cambio de un bulto de cemento, sin importar
que pueden estar echando el futuro de sus hijos a perder en los próximos 4 años, que dura un mandato, por ejemplo, aquí en Colombia. Entonces eso pasa también con el tema espiritual, con el tema de la religión. Hay gente que porque el pastor fulano lo dijo, ya lo creyó. Hay gente que porque fulano de tal lo dijo, ya lo creyó. Hay gente que porque les mueven las emociones y a veces se mueve un espíritu ahí entretenedor en lugar del Espíritu Santo y la gente está diciendo, uy, ¿cómo usa Dios a este hombre? Hay gente que son esclavos de profecías falsas, de profecías de mentiras. Hay gente que, y lo más tremendo es que hay gente esclava de profecías que no se cumplen, que ni siquiera hay una mínima o leve señal de que Dios esté respaldando, esté cumpliendo eso, y lo creen que porque lo dijo el hermano que les hace mover las emociones, que les